Buenos días, bienvenidos a la Cátedra de Nutrición, un espacio académico ofertado por la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia que busca generar el intercambio de conocimientos entre estudiantes, egresados y docentes a través de la ponencia de investigaciones en las distintas áreas de conocimiento de la nutrición y dietética. Asimismo, es un medio para la evolución de resultados investigativos. Dicho espacio está sustentado por la necesidad de mantener comunicación entre la dependencia y sus egresados, además de brindar conocimientos que les permitan mejorar su quehacer teniendo como base la información actual de carácter científico. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Hugo Ramiro Melgar Quiñones del McGill Institute for Global Food Security del Quebec, Canadá. Con su presentación Inseguridad Alimentaria Mundial, magnitud actual frente a los objetivos del desarrollo sostenible. Damos entonces la bienvenida al doctor Hugo. Muy buenos días, tengan todas y todos. Para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Yo lo primero que voy a hacer es que voy a sacar este micrófono de acá y gracias a la tecnología que nos han proveído para hoy, pues tengo la posibilidad de tener mi presentación. A ver si lo logramos. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Entonces acá tengo la tecnología que me permite escaparme de esta trinchera para que nuestra comunicación sea un poquito más fluida. Quiero empezar agradeciendo profundamente la invitación, la oportunidad de conversar con ustedes esta mañana. El tema que me trae hoy a esta aula es un tema en el que yo empecé a trabajar hace cerca de 20 años, pero es un tema en el cual empecé a profundizar a partir de mi primera visita a Colombia. Yo soy guatemalteco de origen. En aquellos años me radicaba en la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio. Trabajaba yo en la Universidad Estatal del estado de Ohio. Y la profesora Dora Nicolasa, en su función de directora en aquella época de la escuela, me invitó a venir un par de semanas a esta escuela. Y así puse por primera vez un pie en Colombia y un pie en esta escuela. Lo que yo no sabía en aquel momento es que cuando yo empezaba a trabajar y a conocer el riguroso trabajo científico, el trabajo de gran trascendencia que estaba dirigiendo la profesora Marta Cecilia Álvarez Uribe, mi vida iba a cambiar. Y mi vida cambió de tal manera que hoy en día, cuando en aquellos años, en comparación con aquellos años en los que yo apenas empezaba a entender lo que significaba la seguridad alimentaria, a comparación de aquellos años, hoy puedo hablarles de la situación de la inseguridad alimentaria a nivel mundial. Entonces, una de las primeras cosas que yo quiero que ustedes se lleven es que todo esto que van a ver acá, de una u otra manera, para mí personalmente, especialmente en mi caso, empezó aquí, en esta escuela. Y les voy a contar un poco de la historia cuando vayamos avanzando en la presentación. Yo le agradezco muchísimo a los colegas de la dirección de la Escuela de Nutrición y Dietética esta oportunidad. Hemos establecido un vínculo institucional entre la escuela y el Instituto de la Universidad McGill para la Seguridad Alimentaria Mundial, el cual dirijo desde el año de 2012. Hemos abierto oportunidades de intercambio académico en el ámbito de la investigación, de la docencia y de la extensión. Y esta semana tengo también el gusto enorme de trabajar con un grupo de estudiantes en la maestría que se vincula a estos temas y con algunos colegas que han tenido la cordialidad de unirse a este curso intensivo, un curso intensivo que se enfoca en la transición demográfica, epidemiológica y nutricional y que de muchas maneras tiene que ver con el tema de inseguridad alimentaria. Entonces reciban el saludo
de nuestro instituto, el saludo de nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas y Ciencias de los Recursos Naturales, de Ciencias del Medio Ambiente, y en particular agradecerles nuevamente su presencia. Le voy a solicitar a la profesora Luz Amparo que me haga así, cuando ya más o menos yo lleve unas 2 horas de estar hablando, usted me hace así, y entonces yo en la última media hora cierro el tema. Usted me va diciendo porque mi reloj no sé dónde quedó y el teléfono ya lo perdí y creo que aquí no puedo ver la hora, entonces no voy a tener la menor idea. Pero entonces ustedes ya se dieron cuenta, yo espero, de que para mí este tema es un tema que me apasiona, es un tema que me motiva. Pues aquí está la tecnología, ya se me estaba olvidando. Y entonces vamos a empezar tratando de vincular por qué, tratando de entender por qué la inseguridad alimentaria y el hambre son tan importantes para el desarrollo sostenible de la sociedad humana a nivel mundial. Esto sí funciona. Bueno, nos iremos a pie. A ver. Bien. Bueno, vamos a empezar con algo que es, ya de entrada muestra lo complejo del tema al que nos vamos a referir. Esta es la definición consensuada de la Cumbre Mundial de la Alimentación del año 96, que se llevó a cabo en Roma. Y es una definición que, como ustedes ven, tiene muchísimos componentes. Hablamos de que existe la seguridad alimentaria cuando toda persona, independientemente de su credo religioso, independientemente de su raza, independientemente de su género, independientemente de su profesión, la zona donde viva, etcétera, toda persona, sin discriminación alguna, tiene acceso en todo momento. No importa si es invierno, si es verano, si es estación de lluvias, si es estación de inundaciones, etcétera. Tiene acceso en todo momento, económico y físico, y aquí no estamos hablando solo de tener plata en el bolsillo para comprar alimentos, porque hay un montón de gente, y especialmente en países que han pasado por conflictos armados tan largos como mi país de origen y Colombia, donde pudiesen tener ciertos recursos a la mano económicos, pero no pueden movilizarse, ya sea porque están en regiones muy apartadas, porque están en campos de refugio, porque han sido desplazados o porque sufren alguna discapacidad física. Y a ellos hay que aunar también las personas de la tercera edad, que aún teniendo un ingreso relativamente estable que les permitiese comprar alimentos, no tienen acceso físico a los mismos. Acceso, acceso y acceso. Ese es el consenso a nivel mundial. Por supuesto que la seguridad alimentaria no solo es acceso. Y tienen que tener acceso económico y físico a suficientes alimentos. Pero la cantidad no es suficiente. No es suficiente para cubrir los requerimientos del ser humano. No solo de pan vive el hombre y no siempre barriga llena, corazón contento. No es así. Y cada vez sabemos que está más lejos de esos dichos tan sabios, ¿no? En todo caso, los alimentos deben de ser, aparte de suficientes, inocuos y nutritivos. Inocuos y nutritivos para permitirle a los individuos cubrir sus requerimientos dietéticos que les permitan tener una vida activa y saludable. Ese fue un consenso entre médicos, nutricionistas, economistas, antropólogos, politólogos, ambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Me faltan un montón de profesiones que se vieron representadas ahí, psicólogos y demás, y que dijeron, esto es seguridad alimentaria. Caramba, ¿y eso cómo se come? Porque esto tiene un montón de componentes que se juntan ahí y representa un reto grandísimo de lograr para la sociedad humana. A esto hay que agregarle, y aquí yo sé que en esta escuela hay gente que entiende muchísimo del derecho a la alimentación. Entonces lo que voy a hacer aquí nada más es recordarnos que aparte de encontrarse en el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la alimentación se reconoce
a nivel mundial a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, existe un derecho inalienable de toda persona a estar libre del hambre, a tener acceso permanente y restricto, y la palabra acceso aquí de nueva cuenta es central, alimentación cuantitativa y cualitativamente suficiente, adecuada, que corresponda además, dicen acá, a sus tradiciones, a su cultura culinaria, a su memoria alimentaria, dice la profesora Sara del Castillo de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, su memoria alimentaria. Son cuestiones importantísimas. Y esto es obligatorio de cumplir por parte de los estados. Así que los estados deben de respetar, deben de proteger y deben de cumplir con este derecho. Y muchos países han ratificado este convenio, muchos otros no lo han hecho por diversas razones, pero es un convenio fundamental que nos permite instrumentar entonces intervenciones, opiniones, estudios, investigaciones que pretenden incidir entonces en los tomadores de decisión para que ellos entiendan que a todos niveles y en todos los poderes del Estado existe una obligación a cumplir en torno a la alimentación. Tratando de simplificar un poco lo que comprendemos por seguridad alimentaria, algunos se han dado a la tarea de hablar de diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria. Y hablan de 4 dimensiones. Algunos hablan de 4 pilares. Pues yo un día, aprovechando mis largos tiempos de ocio, dije, ¿cómo podría yo explicar estas 4 dimensiones? De una manera que reflejen lo que yo quiero decir. Espero que refleje lo que ustedes quieren entender también. Pero entonces me dije, si la seguridad alimentaria es un techo que nos debe proteger a todos, pues acá vamos a hacer una casita, donde el techo es justamente la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, tal como está definida, entonces se sostiene sobre estas otras 4 dimensiones, y yo dije, yo creo que no son 4 pilares, yo creo que no son 4 columnas, yo creo que son 3 columnas, como todas las casas, como este salón, como este edificio, tiene columnas que sostienen el techo, pero también necesita un cimiento. Las columnas por sí solas no detienen este edificio, se necesita un cimiento fuerte, un cimiento estable. Y entonces, las 3 columnas de esta casita de la seguridad alimentaria, yo decidí que las iba a colocar de esta manera. La primera, es la primera dimensión de seguridad alimentaria, es la disponibilidad de alimentos. Los países, las comunidades, las regiones, los colectivos deben de producir los alimentos. Los alimentos no caen del cielo, aunque a veces a uno le cae un aguacate en la cabeza, pero no cayó del cielo, cayó de un árbol que alguien sembró o nació y estuvo cultivando de alguna manera. Y entonces hay que garantizar la disponibilidad de alimentos a través de su producción o de su importación. Y ahí hay un montón de procesos que tienen que ver con los sistemas alimentarios, por supuesto, la producción, después hay que hacer manejos por cosecha, hay que disminuir las pérdidas post cosecha, hay que procesar, hay que distribuir, etcétera, poner los alimentos disponibles a la población. La columna central es el elemento central de la definición de seguridad alimentaria, es el acceso. Una vez los alimentos están disponibles, vamos a decir en el supermercado, pues realmente no sirven de gran cosa si están solo ahí. No importa su calidad nutricional, no importa su cantidad, no importa su diversidad, si la gente no puede acceder a ellos. Y entonces el pilar central es el de acceso. El tercero es el de la utilización. Algunos llaman aprovechamiento biológico. Los nutricionistas, los médicos y demás somos muy dados a darle esos adjetivos, ¿verdad? Aprovechamiento biológico. Sí, tiene que ver con el aprovechamiento biológico, tiene que ver con un montón de cosas. Pero tiene que ver, al final de cuentas, con la manera en que los alimentos son utilizados, tanto a través de la culinaria, en su preparación y demás, como en su distribución intrafamiliar, ¿sí? Como en su calidad, y su calidad nutricional incidirá, en todo caso, en nuestra posibilidad de tener un aprovechamiento biológico adecuado de los nutrientes que los alimentos traen consigo. Bueno, estas 3 columnas son importantísimas, pero como les decía, si no tienen un cimiento suficiente en la casa de la seguridad alimentaria, se nos viene abajo. Y ese cimiento es la estabilidad. Y Colombia sabe mucho de eso, y ustedes saben mucho de eso.
porque la estabilidad debe ser económica, debe ser ambiental o ecológica, debe ser social y debe ser política, por lo menos esas 4. Y cuando no hay estabilidad social, entonces estas columnas se empiezan a resquebrajar. Cuando no hay estabilidad económica, cuando no hay estabilidad ambiental y el cambio climático, por ejemplo, nos empieza a afectar la columna de disponibilidad claramente, además de muy probablemente las otras también. El tema político también es central. Si no hay estabilidad política, entramos en conflictos, entramos en enfrentamientos, guerras, etcétera, de diversas dimensiones, de diversa longitud, de diversa magnitud, y entonces la casita de la seguridad alimentaria no se puede sostener. Entonces yo quiero enfatizar muchísimo hoy que cuando hablamos de seguridad alimentaria a nivel mundial, estamos hablando de la necesidad de la estabilidad. Y por eso Colombia hoy en día está bajo el escrutinio, en los ojos de la comunidad internacional, porque está en un proceso muy importante tratando de fortalecer o de rescatar su estabilidad. Me voy a detener poco acá, solo para decir que los determinantes de la inseguridad alimentaria son varios y muy complejos, están al interior de diferentes ambientes, el ambiente físico, social y político que tienen que ver con esta estabilidad de la que hablaba, y al interior de ellos pues tenemos diferentes tipos de capital, como el capital social que representa la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, el capital humano que está presente en este salón, el capital financiero, y que si estos son débiles o son bajos o son insuficientes, pues se genera desempleo, se genera pobreza, se genera inequidad, y la inseguridad alimentaria entonces como tal se establece y se fortalece al interior de nuestras comunidades. Las consecuencias de la inseguridad alimentaria también son muchas, y aquí de manera muy esquemática y muy simple, y si quieren ustedes muy lineal, obviamente la dieta está afectada, y si la dieta es insuficiente y poco nutritiva, pues entramos en temas de desnutrición. Pero fíjense ustedes que también la inseguridad alimentaria se ha visto asociada claramente en varios estudios, especialmente en las Américas y en algunos países de América Latina, y hay estudios que se han llevado acá en la Escuela de Nutrición, donde la obesidad y la doble carga, que significa la presencia conjunta de desnutrición crónica especialmente, y de obesidad bajo el mismo techo, en los mismos hogares, en las mismas comunidades, se hace presente. Entonces, temas complejos que hay que tratar y que están presentes en todos lados. Los primeros estudios de doble carga se hicieron en los Estados Unidos, donde se ha demostrado que los inseguros, desde el punto de vista alimentario en aquel país, tienen mayor riesgo de ser obesos y de padecer síndrome metabólico, entre otras cosas. Y ustedes se estarán preguntando, porque ya lo veo, unos están codeando a otros y dicen, ¿en serio hay inseguridad alimentaria en los Estados Unidos? No puede ser. Bueno, vamos a hablar de eso también porque estamos hablando de inseguridad alimentaria mundial. Y si ustedes no sabían que hay inseguridad alimentaria en los Estados Unidos, y no lo digo yo, y no lo dice ningún activista social o político, no lo dice nadie que quiere nada más pues generar alguna fotografía interesante desde el punto de vista antropológico, no solamente eso, lo dice el gobierno de los Estados Unidos a través del Ministerio de Agricultura. Pero ahí vamos a llegar. En todo caso, quiero decirles que aparte de los efectos en la nutrición, en el estado nutricional de las personas, pues hay también consecuencias psicológicas, psicosociales, que generan enfermedad, y este ciclo vicioso empieza a autoalimentarse. Muchos planes de acción se han desarrollado. Aquí en este departamento hay planes de acción y hay programas muy importantes, pero esto es solo un resumen de los planes de acción que surgieron, o del plan de acción que surgió de aquella cumbre mundial de la alimentación del año 96, que hasta este momento es la más trascendental que hemos tenido, hasta esta fecha, 21 años atrás, ¿sí? Y entre otras cosas, pues habla de lo que he estado hablando hasta ahora, y no me voy a detener mucho acá, porque tengo 143 slides o algo así, entonces, y apenas llevo 5, ¿no? Pero hablamos de ambiente político, social, económico, políticas encaminadas a la erradicación del principal determinante de la inseguridad alimentaria del hambre, y el hambre, que es la pobreza. Hablamos de políticas alimentarias participativas, ¿sí?, sostenibles a todos los niveles, de comercio justo,
hablamos de prevención de desastres, hablamos de uso óptimo de inversiones públicas y privadas que permitan combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, y hablamos de que esto hay que medirlo, hay que monitorearlo, hay que evaluarlo. En muchos casos no sabemos qué demonios pasó con la gran idea que teníamos. Llevamos a cabo una intervención, le metimos de todo, todas las ideas más fabulosas que ha generado la academia y otros sectores, pues los hemos aplicado en comunidades, pero como en muchas ocasiones no sabemos cómo medir la inseguridad o la seguridad alimentaria, porque es muy difícil de medir, entonces no sabemos si hicimos bien o hicimos mal. La gente está contenta, qué bueno, eso es lo principal. Pero ¿resolvimos el tema de la seguridad alimentaria, sí o no? Y ese es uno de los retos a los que se abocó la profesora Marta Cecilia Álvarez Uribe cuando la gobernación de Antioquia lanzó el programa Maná. Entonces vino la tarea, y yo como diablo sé, no, el gobernador no usó esas palabras, yo nada más estoy parafraseando al gobernador. Dijo él, o pensó y no lo dijo, y yo como diablo sé que Maná tiene algún impacto. Y le dijo a la escuela, usted dígame, pues si ustedes son académicos. Y entonces la escuela le dijo a Marta Cecilia, pues usted díganos. Y ella se lanzó a trabajar en este tema. Bien, entonces enfatizo y resalto el tema de que para conocer la magnitud del hambre y la inseguridad alimentaria tenemos que saber cómo medirla. Hace 2 años, ya pasaron 2 años de que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que le dan continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se establecieron en el año 2000, que terminaron en el año 2015, y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible tendremos que ver dónde estamos y seremos evaluados como país y como países en su consecución para el año 2030. Así que el reloj está caminando y tenemos que caminar rápido si queremos hacer cosas que nos permitan cumplir con específicamente con el objetivo número 2, que es el de hambre cero. Y muchos políticos dirán, no, nosotros ya estamos ahí, y van a ver por qué dicen eso. Muchísimos dicen, no, esto, hambre cero, en 15 años, ya, eso ya, y aquí en Colombia ni se diga. Y los argentinos dicen, también, y los chilenos, por supuesto, y los mexicanos, por favor, eso ya está, ya lo tenemos en el bolsillo, claro que firmamos. Vamos a ver si la magnitud del problema es la que ellos creen que es, o es otra. Y este objetivo, y no me puedo detener mucho en esto porque no tenemos el tiempo, pero les invito a que lean qué significa cada uno de estos 17 objetivos y que traten de encontrar dónde alguno de estos objetivos no tiene que ver con la lucha contra el hambre. Porque cada uno de ellos, la lucha contra la pobreza, tiene que lograrse para acabar con el hambre. Necesitamos poblaciones con salud y bienestar, ¿sí? Etcétera, etcétera. Gente educada. Necesitamos luchar por la igualdad de género. Necesitamos agua limpia y saneamiento. Muchísimos de los problemas en desnutrición crónica, y ayer lo hablábamos y lo hemos hablado con algunos colegas en este ámbito y en otros, tienen que ver con esto. No importa cuánta comida y de qué calidad le estemos metiendo al aparato digestivo, si el aparato digestivo está plagado de parásitos que adquirimos a través de agua contaminada y agua infectada con parásitos, solo estamos alimentando uno que nos está ahí adentro, está esperando que caiga la comidita, ¿sí? Compitiendo, dañando la función del sistema digestivo, generando microhemorragias, etcétera, etcétera. Bueno, y así hay vínculos con todos estos. ¿Lograremos este objetivo número 2 o no? Pues debemos de lograrlo. Para lograrlo tenemos que saber qué significa la seguridad alimentaria. Bueno, ya la definimos, pero todavía no sabemos cómo se mide. Algunos de ustedes sí lo saben. Yo espero también saberlo para decírselo a los que no lo saben. Pero lo primero que quiero compartirles respecto a la medición es que no existe una sola medida. Y esto es un artículo que salió en 2006 en un suplemento que sacamos juntos con varios colegas de universidades de los Estados Unidos, donde se enfatiza que no existe una sola medida de seguridad alimentaria que capture todos sus aspectos. Y refiérense pues a la definición y traten de encontrar una medición, un indicador,
una metodología que los mida a todos. Bien. Entonces, en el año 2002 se llevó a cabo en Roma una conferencia que trató de definir los métodos principales para medir la seguridad alimentaria o la inseguridad alimentaria. Y en el 2012 tuvimos una conferencia que le da seguimiento a esto para ver cómo estamos en la medición hacia el año 2015 y la consecución de los objetivos del milenio y qué va a pasar para los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. Estuvimos con nuestra querida colega y amiga Jennifer Bernal, que está trabajando en la medición de inseguridad alimentaria en niños, por ejemplo. Es un trabajo único. Son muy poquitos grupos. Si es que hay otro, pues tus colegas que están en Estados Unidos y que colaboran contigo están en ese tema. Entonces América Latina está aportando de manera directa a este reto. Pero el primer método es el método de FAO, el método de subalimentación, y es el que soporta el reporte anual del Estado Mundial de la Inseguridad Alimentaria, por sus siglas en inglés, SOFI. ¿Sí? Entonces ese es el método que hemos conocido por años. El último reporte salió en 2015 y hasta ahí llegó el reporte. Bueno, hay una discusión tremenda en Roma. Nuestros colegas de la División de Estadística, de la División de Nutrición, etcétera, etcétera, han mejorado muchísimo esta metodología, pero están también discutiendo si es lo que necesitamos o no para saber si tenemos hambre cero o no. Las encuestas de ingresos y gastos en el hogar nos permiten establecer si hay pobreza o no hay pobreza. Entonces, como la pobreza es el mayor determinante, pues es un buen proxy para la inseguridad alimentaria. Las encuestas de ingesta de alimentos, pues ya llegamos a territorio conocido, especialmente los recordatorios de 24 horas de ingesta dietética, pues claro, esos los conocemos re bien, ¿no? Entonces son los preferidos de nuestra comunidad científica y académica. Para saber aquellos que tienen ingestas deficientes, pues los calificaremos de inseguros alimentarios. Muy bien. El cuarto método, evaluación del estado nutricional por antropometría, también nos encanta. De nutrición crónica, es decir, deficiencia de crecimiento, deficiencia de talla, es el indicador clave de esta metodología. Bueno, resulta que estos primeros 4 métodos, el primero se basa en disponibilidad per cápita de calorías de un país. Esto es un determinante de la seguridad alimentaria, porque es disponibilidad. Acuérdense que la definición de seguridad alimentaria es acceso. Y además, que es un determinante y entonces no mide directamente la seguridad alimentaria, solo se basa en calorías. La pobreza es un determinante. La ingesta dietética número 3 es una consecuencia de tener acceso a alimentos. La desnutrición crónica, de manera incluso secundaria en muchos casos, es una consecuencia de la inseguridad alimentaria. Entonces, ¿qué estamos midiendo? Determinantes y consecuencias de la inseguridad alimentaria, pero no inseguridad alimentaria. Entonces, hace muchísimos años, 25 años, un grupo de la Universidad de Cornell, en el norte del estado de Nueva York, se dio a la tarea de ir a hablar con unos expertos en seguridad alimentaria o en inseguridad alimentaria, a los cuales yo creo que antes muy pocos, y quizá nadie específico en este tema, había consultado. Y se fueron a hablar con gente que padece hambre. ¿Qué significa el hambre? ¿Cómo se experimenta el hambre? ¿Cuáles son las vivencias del hambre? ¿Qué es el hambre? Porque el hambre no es lo mismo aquí que en un campamento de desplazados. No es lo mismo. El hambre que ustedes sienten cada par de horas, tengo hambre, sí, muy bien. Es una sensación incómoda por la falta de ingesta de alimentos. Pero esa sensación en otras comunidades llega a ser dolorosa. Entonces fueron a hablar con ellos y desarrollaron una herramienta que hoy en día, o una metodología, le llamamos la experiencia de inseguridad alimentaria en el hogar. Y esa metodología se considera hoy en día, por supuesto no es ideal, ni mucho menos, y tampoco abarca todos los aspectos de la seguridad alimentaria, pero se considera la única medición que mide la seguridad alimentaria de forma directa, porque le está preguntando directamente a las personas sobre su experiencia cuando viven la seguridad alimentaria. Acuérdense que la seguridad alimentaria no se puede tocar. La seguridad alimentaria no es un podio, no es un micrófono,
no se puede medir, no es un niño que es deficiente en talla, no es una persona que tiene un par de kilos de más. Eso no se puede tocar, es como el dolor. Es como el dolor. Pero eso, ¿cómo se mide el dolor? No, pues métele un montón de electrodos a la gente y busquen en los centros de dolor. No, muy bien, perfecto, pero a nivel poblacional eso no se puede hacer, ¿sí? ¿Cómo se mide la democracia? Tampoco se puede tocar. Pero hay algunos aspectos de la democracia que, si la gente los vive o no los vive, nos pueden permitir establecer si existe un ambiente democrático o no. Lo mismo con la seguridad alimentaria. Y aceleremos. Vamos a revisar los datos más actuales para conocer entonces la magnitud de la inseguridad alimentaria mundial. Y vámonos al primer método, que es el de la FAO, el número 1. Y en el último reporte de 2015, la FAO nos decía que todavía hay en países en vías de desarrollo únicamente 780 millones de personas que tienen una probabilidad baja o inexistente de consumir una cantidad de calorías que le cubra sus necesidades calóricas. Es decir, son personas que no consumen o no tienen la probabilidad. No estamos midiendo si se lo metieron en la boca o no, si lo comieron, no, eso no se puede hacer en muchísimos países todavía. No se puede porque no hay plata para hacerlo. Pero la probabilidad de consumir calorías. Y hay dos indicadores acá. El número de personas, que para 2015 tendría que haber sido de 490, comparado con lo que había en los años a principios de la década de los 90. Entonces teníamos que reducir a la mitad el número de personas subalimentadas. No lo logramos, quedamos en 780, ¿sí? Pero la cumbre del milenio, esto es la cumbre mundial de alimentación, esto es lo que esa cumbre dijo, aquí tenemos que llegar, y llegamos hasta aquí, ¿sí? Pero la cumbre del milenio, cuando se plantearon los objetivos de desarrollo del milenio, dijo, nosotros vamos a ser más inteligentes, vamos a plantear que el objetivo es disminuir el porcentaje de personas subalimentadas. Y entonces de esa manera sí, nos acercamos por lo menos a la meta de 11.6% comparado con 1990. Llegamos a 12.9%, no está mal, no está mal. Y América Latina hizo mejor que esto. América Latina cumplió en su conjunto e incluso sobrepasó la meta a alcanzar. El único país que no avanzó y que más bien retrocedió, es decir, tiene mayor número y mayor porcentaje de subalimentados, es Guatemala, en América Latina y el Caribe, es el único. Y hay otros países que han estado así, en África, etcétera, pero los países, las economías más grandes, lograron este objetivo. Bueno, entonces 780 millones de personas son un montonazo de personas. Hay que trabajar muchísimo para eliminar llegar en los 13 años que nos quedan, o en los 15 años después de este reporte, a cero, porque el objetivo de desarrollo sostenible se llama hambre cero. Pero fíjense ustedes que gracias a las personas que dirigen este reporte, hemos aprendido más y con más detalle qué significa subalimentación. Y no significa solo baja probabilidad de consumir las calorías que necesita la gente, sino significa que tiene que ver con el requerimiento que la gente tiene. Y para poder saber el requerimiento que las personas tienen en un país, tenemos que saber su sexo, tenemos que saber su edad, por lo menos. Yo necesito mucho menos calorías que todos los jóvenes que están aquí sentados, y etcétera, etcétera. Mi requerimiento calórico va cambiando, pero hay un elemento importante para establecer el requerimiento calórico y es la actividad física. Porque ustedes jóvenes que son tremendamente atléticos, corren todos los días 1 hora después de levantarse y a la noche todavía levantan unas pesas, pues tienen un requerimiento calórico que el mío, que llego a mi casa, me siento y si mi esposa me lo permite, pues me pongo a presionar el botón de la televisión, ¿cierto? Mi requerimiento calórico es mucho más bajo. Bueno, déjenme decirle que esos 780 millones de personas están calculados para gente como yo. Porque como lo único que FAO a nivel mundial puede establecer como actividad física de todos, que puede asumir, no establecer, asumir, es que todos por lo menos somos sedentarios. Ese es nuestro requerimiento mínimo. Somos sedentarios, no hacemos nada. En inglés dice soy couch potato, ¿no? Papa de sofá. Bueno,
pues entonces así llegamos en esta gráfica que nos compartieron para el año 2012, cuando empezaron a aclarar la metodología, que esos 800 millones de personas, digamos, están establecidos sobre la base de que todos somos sedentarios. Pero si asumimos que las personas tienen lo que se llama actividad física normal, no sé qué quiere decir eso, tampoco lo explican, pero digamos que entonces ya son ustedes. Entonces el número de hambrientos, la magnitud del problema se duplica y llegamos a 1520. Y si todos somos tan atléticos como los jóvenes que están acá y tenemos un requerimiento altísimo, pues entonces podríamos llegar a 2.5 mil millones, de 780 a 2.500 millones. Y nos quedan 13 años y este año está por terminar, ¿no? Entonces, ese es un tema para poder hablar de la magnitud del problema. Pero ¿para qué nos sirve hablar de la magnitud del problema? Porque tenemos que hacer algo al respecto. Y si creemos que solamente son 780 millones de personas, pues los recursos que pondremos para luchar contra ese flagelo serán correspondientes. Si no queremos ver que por lo menos son 1.500 millones. Y entonces, al finalizar estos 15 años, sí, en el mejor de los casos, bajaremos aquellos 780, pero nos quedan en realidad todavía otros 780. Así de, no quiero ser alarmista ni mucho menos, no soy maltusiano ni nada, pero así está el problema en esta medición. Entonces, el problema con el hambre es que el indicador de SOFI solo muestra lo más aparente. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, se refería a la pobreza en esos términos. Y lo que ven ustedes en paréntesis y en anaranjado o en amarillo, la palabra hambre, esa la agregué yo. Y entonces respecto al hambre, tal y como decía Amartya Sen respecto a la pobreza, respecto al hambre mucho es obvio. Yo puedo ver un niño que tiene kwashiorkor, no es difícil para mí, solo con verlo, que tiene kwashiorkor, o marasmo sobre todo, ¿no? Eso es fácil, eso es lo más obvio, esos son los extremos, ¿sí? La desnutrición crónica en Guatemala, el 50% de los niños están en desnutrición crónica. Ustedes van a las comunidades guatemaltecas y ustedes parecen una torre metida en aquel grupo de gente, porque todos son deficientes de talla. Bien, entonces, pero eso es lo obvio. Entonces no se necesitan criterios muy elaborados, metodologías muy avanzadas para determinar el problema del hambre en ese extremo. Pero resulta que el problema del hambre no es tan simple, no es tan obvio. Y cuando nos alejamos de los extremos, entonces la identificación de los que son hambrientos, el diagnóstico del hambre se hace mucho más complicado, se hace mucho más difícil. Entonces, eso debemos de tomarlo en cuenta cuando hablamos de mediciones que miden lo obvio. Hay otras cuestiones que no son tan obvias, como por ejemplo la deficiencia ferropénica. Por lo menos 1.500 millones de personas padecen anemia ferropénica. Acá están los datos y grupos poblacionales y demás. Entonces ya subimos de nuevo de 780 a 1.500 millones. La deficiencia de zinc afecta a la tercera parte de la población mundial. Por supuesto que no todas las causas de esas deficiencias tienen que ver con la seguridad alimentaria, con la ingesta de alimentos. Esos son fenómenos complejos. Pero el principal determinante tiene que ver con factores de riesgo que tienen que ver con la ingesta de alimentos y por lo tanto con su acceso, con la seguridad alimentaria. Entonces hace 25 años, como les decía, en el norte de Nueva York, Catherine Radimer, estudiante de posgrado de la Universidad de Cornell, en colaboración con algunos colegas que son reconocidísimos a nivel mundial como Jean-Pierre Havicht, que hoy en día ya está jubilado, pero se jubiló de nombre nada más porque él sigue trabajando, se fueron a preguntarle a la gente qué es el hambre, qué es la inseguridad alimentaria y desarrollaron este marco conceptual que plantea que la inseguridad alimentaria no solo es el hambre obvia, tiene diferentes niveles y que inicialmente la gente se empieza a preocupar, ¿sí? Tiene ansiedad, empieza a tener miedo de qué va a pasar mañana, no saben si van a tener acceso a los alimentos. Y empiezan a entrar en un nivel de inseguridad alimentaria leve, la cual se establece cuando las personas empiezan a comer siempre lo mismo, siempre pan blanco, siempre arroz hervido, siempre papas al vapor o como sea,
¿sí? Siempre lo mismo porque la plata no alcanza para diversificar la dieta. Siguen comiendo suficiente, la barriguita está llena, pero el corazón no está contento, ¿no? Y entonces ya se establece la inseguridad alimentaria leve, importantísima, porque aquellos que no tienen una dieta diversa, no voy aquí a predicar al coro de la iglesia, porque ustedes son expertos en eso, saben muy bien qué consecuencias tiene eso para la salud y el estado nutricional de las personas. Pasando al siguiente nivel moderado, empiezan las restricciones cuantitativas, la gente se empieza a saltar tiempos de comida, solo come 2 veces por día, empiezan a servirle menos a los niños, o a servirle menos a los adultos primero, y después, protegiendo a los niños, ya cuando el cinturón hay que apretarlo más, a servirle menos a los niños. Y finalmente, en el nivel más severo, el hambre se establece, no puede ser satisfecha, no hay recursos para obtener, para acceder a los alimentos, y se ven afectados adultos y niños, y por lo menos llegan a pasar hasta un día o más sin poder consumir alimentos. Bien, entonces vean ustedes que esto ya nos da otro nivel de complejidad y de análisis, pero la magnitud también se va a ver afectada. Nivel leve, moderado y severo de inseguridad alimentaria, que no es lo mismo, porque las intervenciones, bueno, desde el punto de vista de las intervenciones, entonces no se puede combatir esta situación con la misma intervención que habría que aplicar aquí arriba, o al revés, no se puede. Y en algunos casos, permítanme que se los diga con toda honestidad, con toda franqueza, y se lo he dicho a mucha gente que está a cargo de programas alimentarios, estamos ayudando a la gente a morir más rápido. Decía don Daniel López, ustedes no saben quién es don Daniel López, no saben quién es él, lo sabrían de repente si tienen un buen ojo y se van al Museo del Indio Americano, que es el museo más cercano al Capitolio en Washington, y ustedes ven todo lo que hay ahí, y por ahí hay un proyecto de rescate de la cultura alimentaria de los indios Pima del sur de Arizona, y los nutricionistas saben que los indios Pima del sur de Arizona tienen las prevalencias más altas de diabetes en el mundo, pero no los Pima de Sonora, los que están del lado de México. Entonces el factor genético lo agarramos y lo tiramos al tacho de la basura. Eso es lo que hizo don Daniel López en una conferencia en el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Se paró ahí, él con su deficiencia de talla, con sus anteojos, y dijo: no pudieron exterminarnos con la caballería, no pudieron eliminarnos con los tanques Sherman. Eso lo dijo, yo estaba temblando, porque como buen inmigrante en aquellos ámbitos, pues uno dice, este señor nos va a meter en problemas a todos los que estamos aquí. Entonces no pudieron eliminarnos con los tanques Sherman, nos están aniquilando con los programas de asistencia alimentaria, que están destinados a que la gente no muera de hambre. Pero cuando la gente lo que le falta es diversidad en su dieta y está comiendo pan frito todos los días, pues el programa de asistencia alimentaria que llega con más calorías y más grasas y carbohidratos, pues los termina de matar. Y entonces por eso tenemos en algunos ámbitos, creo yo, los invito a que exploremos eso a través de la investigación, ¿sí? En muchos ámbitos lo que estamos haciendo es nada más profundizar el problema de esas poblaciones que están a niveles de inseguridad alimentaria que no veíamos con otras mediciones. Entonces efectivamente hay inseguridad alimentaria en los Estados Unidos, porque aquellos estudios de Kathy Radimer, después de 5, 7, 8 años de investigación, dieron como resultado una medición que hoy se llama el módulo suplementario de seguridad alimentaria del hogar de los Estados Unidos y que se aplica anualmente y que genera un reporte desde el año 95, anual, cada año. El último salió para el año 2015, salió en el 16, y aquí lo tienen ustedes. Y ese es un reporte que está generado, como les decía, por el Ministerio de Agricultura, pero específicamente por la Oficina de Investigación de Servicios a la Investigación Económica. La gente son duros en los datos, y ellos dicen casi el 13% de los hogares en los Estados Unidos padecen inseguridad alimentaria. Estamos hablando de cerca de 50 millones de personas. Esos 50 millones de personas no están en el reporte de SOFI, de FAO. Y si nos vamos a hogares con niños, esa prevalencia aumenta al casi el 17%, del 13 al 17%. ¿Sí? Y usando la misma herramienta, podemos entonces establecer no solo que hay diferentes niveles de inseguridad alimentaria, sino que podemos ver también temas como, por ejemplo, inequidad de género ya más claramente.
Y entonces hogares de madres solteras tienen algunas de las prevalencias más altas, llegando casi al 30% o al 30% de esos hogares, mientras que los hogares de padres solteros o con cabeza de familia masculina tienen una prevalencia menor. Esas se las dejo ahí picando frente a la portería para que ustedes metan el gol en una investigación que ustedes van a hacer en algún momento. Canadá usa la misma herramienta. El Instituto Nacional de Estadística planteó que también el 12.5, este es el último reporte, se refiere a 2013, no se recogen los datos con tanta regularidad en Canadá. 12.5% de los hogares canadienses son inseguros. Tampoco está en SOFI, pero lo que tampoco está en SOFI es que se puede hacer esta desagregación que les mostré antes, y tampoco está que los hogares inuit del norte de Canadá, los inuit son los que nosotros le llamamos los esquimales, para que sepan de qué estamos hablando. Los hogares inuit tienen una prevalencia de inseguridad alimentaria del 70%. Están igual o peor que muchas poblaciones africanas. Esto fue un escándalo en Canadá y sigue siendo. Yo doy clases allá, tengo cientos de estudiantes de pregrado y de posgrado con los cuales hablo regularmente y les digo, no solo es un escándalo, es una vergüenza. Y lo dije también en Estados Unidos, donde trabajé por 15 años como investigador y profesor universitario. Es una vergüenza que las economías más poderosas del mundo presenten estas tasas de prevalencia. Esa es la magnitud del problema. No son 780 millones de personas. Porque en nuestros países hay estos bolsones también, que son invisibles. No sabemos si existen o no. Esta escuela aportó muchísimo con la encuesta que se realizó para la población indígena. Pero esas son novedades en nuestro continente. Y esta es una novedad también, un estudio específico de inseguridad alimentaria en población aborigen del Canadá. Y así volvemos a esta escuela. Y aquí tienen ustedes a nuestra queridísima Marta Cecilia Álvarez Uribe. Y aquí tienen ustedes a nuestra otra querida Ana María Segal Correa de la Universidad de Campinas. Y estas dos señoras se dieron a la tarea de explorar la validez y confiabilidad de ese tipo de herramientas en Colombia y en Brasil para responder al programa Maná, y Ana María para responder al programa Hambre Cero del presidente Lula. Y estos tres que estamos aquí, no me acuerdo quién es porque tiene pocas canas en esa época, Rafa Pérez Escamilla, Mark North, mexicano de la Universidad de Yale, Mark North del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y un servidor, nos dimos a la tarea en un proceso que nos llevó cerca de 10 años a desarrollar la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, que es una escala que mide la experiencia en inseguridad alimentaria. Y la lanzamos aquí, en el departamento de Antioquia, en Carmen del Viboral, en una instalación de la Universidad de Antioquia. Eso tiene que estar en los anales de la universidad y les voy a contar por qué. Porque resulta que no solo este evento de 2007 que tuvo lugar acá empezó a afectar a todos los países de América Latina, sino concluyó con un proyecto que hoy en día se llama Voces del Hambre y que es un indicador de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo número 2 fue adoptado por Naciones Unidas. Y esa historia empezó hace muchos años, ahí en el norte del estado de Cornell, pero uno de los hitos tuvo lugar en esta universidad y en esta escuela, a través del trabajo que se hizo en esta escuela. Entonces, por ejemplo, en Guatemala se aplicó en la encuesta de condiciones de vida de 2014. El SOFI de la FAO dice que tenemos un porcentaje de inseguridad alimentaria de cerca del 16% en Guatemala. Pero esta escala dice casi 80%, a diversos niveles, donde la mitad están en inseguridad alimentaria leve. Pero como les decía, si no tomamos en cuenta este gran grupo de personas, esto ya es mucho más grande que la cifra anterior de 16%, pero este grupo es invisible. Y son los que van a morir a edades más jóvenes que sus padres, y van a morir de diabetes tipo 2, y van a morir de síndrome metabólico. Y ustedes saben, los que se acercan un poco más a mi edad, pero no llegan a ella, eso lo tengo clarísimo, saben que la diabetes de tipo 2 la llamamos la diabetes de los adultos. Y hoy en día la están sufriendo niños, cada vez más. Bueno, nos permite pues hacer la desagregación que les mostraba antes. Esto lo hicimos con el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala y con el Consejo Nacional, que es una Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En El Salvador, midiendo la
pobreza desde el punto de vista multidimensional, bueno, la FAO decía, no están tan mal como en Guatemala, 12.5% de inseguridad alimentaria. La escala dice cerca del 60% de inseguridad alimentaria. Y este grupo, de nuevo invisible, es la mayoría de los inseguros, pero no estamos haciendo nada al respecto. Y acá pues se hacen las desagregaciones, hemos hecho estudios de validación y de confiabilidad por montones. El primer artículo que publicó Katy Radimer tiene 5 referencias bibliográficas. ¿Cuántas referencias pondrías tú, Jennifer, en un artículo de inseguridad alimentaria de algún país de América Latina? Pues si queremos ser exhaustivos, pues hasta 100 podemos llegar y hay más. Entonces hemos avanzado muchísimo. Esto tiene fundamento científico. Y los que conocen a la profesora Marta Cecilia Álvarez Uribe, ustedes saben que ella no ponía ni su nombre ni pondría su firma en algo que no tiene la rigurosidad científica que merece. Bien, México, la FAO dice, ya cumplió, está en verde, no hay problema. Simple y sencillamente está por abajo de 5% de la población. El número ni nos interesa porque son tan poquitos, lo que sabemos es que está por abajo del 5%. Ya cumplió con el objetivo de desarrollo del milenio, qué bueno. Pero resulta que para el objetivo de desarrollo sostenible número 2, el Consejo Nacional de Evaluación, que es un instituto de gobierno que mide la pobreza en México y entre otras cosas la inseguridad alimentaria, dice, no, momento, más del 40% de los hogares son inseguros. De no tener a tener 40% de los hogares en inseguridad alimentaria. ¡Caramba! Entonces, no me voy a detener a decirles que es el objetivo de desarrollo sostenible número 2. Es hambre cero, acá se los dejo. Tenemos que poner fin a todas las formas de malnutrición, la gente tiene que tener alimentación sana, nutritiva y suficiente, la gente tiene que ser segura desde el punto de vista alimentario. Y hay un montón de índices que se han ido generando. Me perdonan que los siguientes van a estar en inglés, pero lo que quiero resaltar acá es que los índices como el índice de hambre global del IFPRI, que es una institución muy respetada y que tiene una presencia en nuestros países muy grande, ¿sí? Dice, respecto al África subsahariana, las cosas han mejorado. En los últimos años ha habido 1/3 de reducción del hambre, pero no nos dicen cuántos son los que quedan, no nos dicen. Y ellos hacen una mezcla donde meten mortalidad infantil, desnutrición crónica, desnutrición aguda y el índice del SOFI, hacen un licuado y ya me están cortando la cabeza, pero ustedes díganle a la profesora que no, díganle, por favor, ya voy a terminar. Bien, son índices que son muy fuertes, tengan cuidado con esos índices porque no nos muestran la magnitud del problema. Desgraciadamente están basados en un optimismo que yo todavía no entiendo. Lo mismo el índice de seguridad alimentaria global de la revista El Economista. El Economista dice, todos los componentes de nuestra medición han mejorado en África, pero resulta que por lo menos la separación, la diferencia, la polarización entre un país como Estados Unidos y África de 100 puntos es de 51. En una medición que tiene 100 puntos no sabemos qué significa tampoco. La de SOFI, ustedes ya la conocen. Resulta que sí, ha disminuido porcentualmente la subalimentación en África, pero en los años 90 teníamos 170 millones de subalimentados y hoy en día tenemos 220. No sé dónde está la mejoría. Yo no sé dónde está la mejoría. La mejoría es porcentual, pero es que la población sigue creciendo muy rápidamente. Y acá están las voces de los hambrientos. Y acá están algunos de los países que están en este reporte del proyecto de Voces de los Hambrientos de FAO, el último reporte de 2014, y estamos hablando por lo menos no de 220 millones de personas, sino por lo menos de 500 millones, si calculamos la población de cada uno de estos países que tienen tasas entre el 35 y el 70% de inseguridad alimentaria. Esa es la magnitud del problema, cuando se usa una medición que no es un proxy, que no está midiendo otra cosa, sino que está midiendo la falta de acceso a alimentos. Y voy a cerrar acá con las siguientes diapositivas para aterrizar en América Latina. Y esto es lo que dijo el SOFI en 2015 cuando llegamos a los objetivos de desarrollo del milenio. Argentina por abajo del 5%, junto con Brasil, con Chile, con México ya vimos, con Uruguay y Venezuela. Problema cero.
todos en verde. Colombia, muy cerca, 9%, no están tan lejos de estar del 5%, y el otro que anda por ahí alto, Bolivia, 16%. ¿Qué dice la gente que padece hambre? ¿Qué dice la medición? Que, como les enfatizo, es una medición que se basa en el rigor científico de nuestra academia, de muchas universidades y muchos colegas. Dice, para estos países, estos son los números y no me voy a detener en ninguno de ellos. Lo que ustedes ven acá es que Venezuela no está en verde, está por lo menos en 28%, Brasil 8%, Bolivia casi en el 30%, Colombia no en el 8.8%, en 25%. Y si no, vean la ENSIN 2010 por lo menos, porque la ENSIN 2015, pues bueno, ya terminará, pero la medición está ahí, la medición está ahí y está ahí gracias a esta escuela. Porque cuando esta escuela estaba a cargo de la ENSIN 2005, estábamos terminando los análisis de los estudios que hizo Marta Cecilia Álvarez Uribe, y fuimos capaces de convencer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en ENSIN 2005 incluyeron aquella escala. Bien, entonces se dan cuenta de cuál es el reto, cuál es la magnitud, frente a un fenómeno que es multifacético y complejo, pero que es un asunto estratégico para las naciones. No podemos tener desarrollo sostenible si no acabamos con el hambre. Pero es un problema que no es nada más de ponerle comida a la gente en la boca. No se resuelve, no hay bala de plata que mate al hombre lobo. Y si hubiese, no es un hombre lobo, es una jauría de hombres lobos. Para los que no saben, busquen, googleen quién es el hombre lobo. Hay generaciones que no lo saben, ¿no? La magnitud del fenómeno que enfrentamos es probablemente, para ponerlo en términos académicos, probablemente mayor de lo que creemos. Para poder saber la magnitud necesitamos mediciones válidas, confiables, factibles, que sean aplicables. ¿Cuántos países pueden tener un ENSIN cada año? No, pues ninguno, ¿no? Aquí están los retos que tiene este país para generar ese tipo de datos como ingesta de dieta a nivel poblacional, desagregada a nivel departamental y hasta por ahí. Pero entonces necesitamos también, aparte de validez y confiabilidad, factibilidad, para que esas mediciones se puedan aplicar de manera regular, de manera extensa, y conozcamos pues la magnitud del problema tal como es. Es muy importante que nos permitan identificar que el hambre y la inseguridad alimentaria no es un ente granítico, sino que hay diferentes niveles que requieren diferentes tipos de intervenciones. Eso no quiere decir que esta medición va a sustituir a todas las demás, en lo absoluto. Medir la ingesta de dieta es importantísimo. Usar la antropometría es tremendamente importante, y todo lo demás, pobreza y demás. Pero la información debe ser diversa, debe estar actualizándose, porque hay muchos tomadores de decisión que dicen, no, eso es el gobierno pasado. Nosotros eso hicieron malas cosas, lo vamos a resolver. Terminó este gobierno, es que nunca pudimos hacer la medición porque no había plata. Bueno, esto lo resuelven mediciones que son más simples y más factibles. Necesitamos institucionalizar este tipo de asuntos, y Colombia ha avanzado en ese sentido. Ya se aplicó también en encuestas de condiciones de vida, aparte de la ENSIN. Finalmente, el compromiso y el discurso político debe estar acompañado de recursos, de inversión. En inglés se dice, ponga la plata donde puso la boca. Put your money where you put your mouth. ¿Okay? Entonces, es muy importante acompañar la inversión de un marco legal que regule, entre otras cosas, el derecho a la alimentación, que genere movilización y consenso social, que sea información democratizada, para que los organismos y las instituciones, como las universidades y otras que representan a la sociedad civil, puedan incidir en la política en estos temas. Y con eso, después de 2 horas de charla, les agradezco muchísimo, con fotografías de algunos niños de nuestra región, de Guatemala, de Bolivia, de México, de la República Dominicana, y esta niña, que cuando yo la conocí en el año 2000, en la Sierra de Manantlán del estado de Jalisco, al sur del estado de Jalisco, ya tenía deficiencia de talla, y eso es lo que el programa de asistencia alimentaria le permitía a su madre darle, aparte de sopitas instantáneas, aparte de galletitas Oreo y de papitas en bolsita. A eso me refiero. Esta niña, hoy en día, 17 años después, tendrá más de 20 años,
probablemente sea obesa, muy probablemente sea diabética y muy probablemente muera a edad más temprana de la que murieron o van a morir sus padres. Les agradezco muchísimo su tiempo y espero que podamos seguir esta conversación. Mil gracias de nuevo por la invitación.